gracias por estar aquí, gracias a la organización, a la Fundación Vivosano, a la Fundación Alborada, gracias a los pacientes que han venido, que se interesan por su salud. Y nada, yo les voy a hablar muy brevemente del concepto de medicina integrativa y de cómo este concepto ayuda a los pacientes y a los terapeutas a abordar todo tipo de patologías, independientemente del motivo de cuál sea. Primero os voy a hacer una breve descripción según el Consorcio de Academias de Medicina Integrativa de Estados Unidos, que dice que la medicina integrativa es la práctica de medicina que reafirma la importancia de la relación entre terapeuta y paciente, centrado en la persona en su totalidad, basada en la evidencia y que hace uso de todos los enfoques terapéuticos apropiados, profesionales de salud y disciplinas, y tiene como fin alcanzar el óptimo estado de salud y de sanación de la persona y de las comunidades también. Siempre que hablamos de la persona, hablamos de las comunidades. Este es un esquema que se presentó en Berlín este año pasado en el segundo Congreso de la Sociedad Europea sobre Medicina Integrativa. Aquí vemos que es digamos, la base, los pilares que conforman la medicina integrativa. Por un lado tenemos, por supuesto, la práctica de la medicina convencional, toda la tecnología, todo el conocimiento que nos aporta la medicina convencional, básico y súper importante. Medicina complementaria, todas otras técnicas que podemos utilizar, llamadas alternativas, complementarias, que lo que hacen es aportar más herramientas terapéuticas a la hora de abordar un plan terapéutico para un paciente. Hablamos de un nuevo profesional empático, participativo, trabaja en equipo, elabora un plan, es guía y coordina y facilita. Luego desarrollaremos un poquito más a qué nos referimos en este nuevo profesional. Nuevo paciente, responsable, proactivo, resiliente. Muy importante, nuevo paciente. Estamos ante un cambio de paciente, de un modelo de paciente. Prevención, importante. Siempre se habla mucho de prevención cuando hablamos de salud, de educación para la salud, pero resulta que no lo hacemos, no lo aplicamos. Hay que hacer un gran hincapié en la prevención para tener sociedades sanas. Y, por supuesto, todo ello amparado ante el arte de la salud. Principales diferencias entre el modelo actual de salud y un modelo de salud integrativa. Se considera la ausencia de enfermedad. Cuando la salud, en nuestro concepto, este nuevo concepto de salud, es vista como un estado físico, mental, espiritual, social y ambiental, de bienestar. En este modelo, el profesional es socio de paciente en su autocuidado. Actualmente se indica al paciente qué es lo que tiene que hacer, el terapeuta le dice lo que tiene que hacer al paciente. Sin embargo, en nuestro modelo se informa al paciente y el paciente tiene la herramienta para decidir sobre lo que quiere hacer. Las intervenciones que se realizan actualmente van directas hacia la enfermedad. Vamos a tratar la enfermedad. En nuestro modelo no. En este modelo de la medicina integrativa, la enfermedad se trata, pero también a la persona. Se trata de la persona en su totalidad y todos los factores que están influenciando a esa persona. Ahora mismo no tenemos en cuenta los niveles de estrés. Las enfermedades provocan un nivel de estrés y el estrés provoca enfermedades. Tenemos que tenerlo en cuenta. El paciente hay que enseñarle técnicas para identificar su estrés y controlar su estrés. No se da mucha importancia, por desgracia, a la alimentación, a la nutrición en nuestro modelo y, sin embargo, es algo súper importante. Un paciente siempre debía tener un plan nutricional adecuado y adaptado a sus necesidades. Hay que tener en cuenta los aspectos socioeconómicos del paciente. Por supuesto, y además, como aquí estamos hablando estos días, ¿no?, en el Congreso de Medicina Ambiental, las influencias medioambientales son investigadas, consideradas y abarcadas en el proceso terapéutico. Los tratamientos convencionales suelen ser casi siempre dirigidos por un profesional, que suele ser médico, a veces un fisioterapeuta, etcétera. En la salud integrativa siempre es coordinado por un equipo de salud. Cada paciente recibe un plan individualizado y adaptado a sus necesidades. No hay un protocolo, no aplicamos un protocolo. El protocolo es el que el paciente nos marca, el que el paciente nos pide, el que el paciente necesita específicamente. Las necesidades son tomadas en base al paciente y para el paciente.
Él es el que interesa. Prevención y promoción de la salud, como comentábamos antes, son claramente destacadas en este modelo de medicina integrativa, y en el tratamiento se hace uso de todos los enfoques terapéuticos adecuados. No hay que tener creencias en nada, pero tampoco tenemos que tener prejuicios ante nada. Un breve resumen: modelo de salud integrativa centrado en patologías crónicas y en la prevención. Uso de medidas terapéuticas menos invasivas y con menos efectos secundarios. Centrado en lo biológico, fisiológico, psicológico, sociocultural y medioambiental, o llamado psicobiosocial, como hacía mención antes la doctora Menasa, de la psiconeuroinmunología, que surgió para abarcar todos estos aspectos. Y está orientado al bienestar del individuo, aplicando tanto técnicas novedosas como tradicionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo profesional en este modelo de medicina integrativa? Trabajo en equipo. Si hablamos de un modelo integrado de salud y aplicar técnicas integradas, queremos tratar al paciente de forma integral, por supuesto tenemos que trabajar en un equipo coordinado e integrado de salud con diferentes profesionales. El que está encima de la flechita, como podéis imaginar, es el paciente. Todos los que estamos debajo somos los profesionales de salud. Todos somos los que tenemos que ayudarle, darle la información, pero él es el que está arriba. Él es el que decide qué hacer con su salud cuando tiene la información, cuando tiene el conocimiento y cuando sabe a dónde quiere ir, porque sabe qué es lo que quiere conseguir. El equipo de salud trabaja bajo el principio de competencia. La nutricionista sabe más de nutrición que el enfermero, que sabe más de otro tipo de cuidados que el fisioterapeuta, pero cada uno es competente en su área, en lo que está especializado. Todos se complementan. Se trabaja en un eje transversal, entre todos decidimos qué es lo mejor para el paciente y se elabora un plan terapéutico, como objetivo final la sanación del paciente. Somos realmente un equipo, en mayúsculas. Cooperación, muy importante, cooperación implica más recursos para el mismo fin. Si nos segmentamos, nos fragmentamos y cada uno creemos que sabemos mucho de lo nuestro y no somos capaces de compartir con los demás, estamos olvidándonos de tratar a la persona de forma holística, de forma completa. El profesional tiene que ser empático y participativo, capaz de comprender, comunicar y dar respuestas adecuadas. Hay que escuchar a los pacientes, hay que escuchar a la gente cuando nos está contando sus problemas, lo que sienten, lo que piensan o lo que les ha sucedido. Hay que escucharles y hay que comunicarse. Tenemos que hablar en su lenguaje, hay que saber cómo hablan los pacientes. Podemos saber muchos tecnicismos y demostrar que sabemos mucho, que hemos leído muchas enciclopedias y que hemos estudiado mucho y que hemos sacado sobresaliente en la universidad. Pero si el paciente no nos entiende, es como si no habláramos con él. Comunicación y adecuar respuestas a sus necesidades. Y volvemos a repetir, no solo en la parte física, que ahora nos centramos lo que más en lo físico, quizá un poquito ya en la parte mental, no en esos procesos mentales que tiene el paciente, también los aspectos espirituales y también los aspectos socioambientales, abarcando como tal aspectos económicos, de sociedad, de relaciones personales, etcétera. La empatía cumple funciones de motivación. Siempre que empatizas con un paciente que confía en ti, el paciente va a hacer un cambio, va a haber un éxito en el proceso terapéutico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo paciente? Imagino que muchos habréis oído hablar ya de un programa de paciente experto. ¿Qué es paciente experto? Está orientado principalmente a patologías crónicas. Son pacientes que quieren adquirir conocimiento sobre su enfermedad, quieren saber, se informan, buscan todas las noticias que hay referentes, todo lo publicado que hay referentes a ellos, quieren saber por qué se provoca esa reacción en su cuerpo y quieren saber qué herramientas tienen para poder manejarlas o controlarlas. Se les enseña a ser capaces de identificar precozmente sus síntomas y a darles respuesta. Eso le da al paciente una gran tranquilidad y a los profesionales nos libera de trabajo, porque realmente cuando hemos formado y hemos educado a una persona en su enfermedad, él ya es capaz de dar respuestas y además se encuentra más tranquilo. No depende tanto de nosotros. Y tiene una actitud, por supuesto, proactiva y de cambio. Quiere saber y quiere hacer, está dispuesto. Adquiere herramientas para su autocuidado y la prevención de otras posibles patologías que puedan sufrir. ¿Cuál es el verdadero significado de empoderamiento?
Es un paciente responsable, toma las riendas de su salud, se involucra en el camino hacia la restitución de la salud. Es un paciente proactivo, cambio de rol. Pasamos de un paciente que pase a un sujeto involucrado, que quiere saber, que quiere aprender, que quiere gestionar su salud, que quiere cambiar. Está dispuesto a que le enseñes a aprender qué tiene que comer, qué tiene que beber, qué tiene que pensar, etc. El paciente quiere saber. Tiene que estar dispuesto a romper creencias y a romper paradigmas erróneos bajo los que todos, pues por la sociedad, por la cultura, por la educación, estamos ante ellos, ¿no? Bajo ellos, mejor dicho. Capaz de comunicar. El paciente tiene que sentirse con la tranquilidad absoluta de que puede comunicarse con nosotros, que puede decirnos todas sus dudas, sus miedos, todo lo que necesite decirnos, que no le vamos a mirar con ninguna... sintiendo que el paciente no se tiene que sentir, que cualquier cosa que nos diga podemos quizá juzgar lo que está pensando, lo que está sintiendo. No, tiene que sentirse con total tranquilidad. Tenemos que ser muy tolerantes con lo que nos cuentan y muy abiertos de mente y de pensamiento para recibir y para acercarnos más al paciente. Y paciente resiliente. Este es un concepto que ya hace tiempo que se está hablando mucho en España, que es la capacidad de afrontar adversidades, saliendo fortalecido y alcanzando un estado óptimo de excelencia personal. Es muy importante. La máxima de la resiliencia no es lo que nos pasa, sino cómo vivimos lo que nos pasa, cómo una persona percibe lo que le pasa, porque a una persona, el mismo hecho a una persona no le afecta para nada y a otra persona le puede arruinar la vida. ¿Cuál es la diferencia, no? Y, por supuesto, darle herramientas para que el paciente se haga resiliente, que sepa que tiene enfermedad, que tiene problemas, que hay adversidades en la vida, pero que sepa manejarlo. Es el efecto bambú, ¿no? Saber manejarse y moldearse. Nos enfrentamos también ante un paciente informado. Señores, Internet lo ha cambiado todo. Ahora le das un diagnóstico a un paciente, hablas con él y va a Internet, enciende, pone una palabra en Google. Imagina, todos sabemos lo que sale en Google, de todo. Te sale una manchita pequeña en la uña y te puedes tener un cáncer mortal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la información, pero está ahí. Tenemos que saber manejarla. Los profesionales tenemos que saber coordinar esta información, aconsejar a los pacientes dónde pueden y dónde no pueden ir para saber más sobre su salud, porque quieren saber, es que nos preguntan y como a veces no les damos la información, tienen que buscarla en otros medios. Se habla de usuario informado. Se interesa por todo lo relacionado y tiene mayor acceso a la información. El cambio que estamos teniendo es de un profesional sanitario que es el único que sabe, opina y dictamina qué es lo que hay que hacer y el paciente asiente, a que el paciente junto con el profesional deciden conjuntamente qué hacer respecto a su salud. El empoderamiento surge de la relación entre el terapeuta y el paciente. Es menos una transferencia de poder y más un proceso simbiótico en donde el poder se crea y crece a través de la relación. Os aseguro con los pacientes que cuando aplicamos todo esto, de todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? De generar más empatía con el paciente, darle confianza, darle información, el proceso terapéutico es mucho mejor. ¿Qué es la enfermería integrativa? Que tenemos los enfermeros y otros, realmente podrían ser otros profesionales de salud, que tenemos los enfermeros de peculiar en este modelo de la medicina integrativa. Estos son, bueno, no os lo voy a explicar, simplemente enfermería se basa en unos modelos teóricos de relaciones interpersonales, de necesidades humanas, modelos de los sistemas, de adaptación, evolucionistas, han ido surgiendo, ¿no? Basados siempre en la experiencia y la intuición. Enfermería integrativa, según la Holistic Nurses Association de Estados Unidos de América, se define como toda la práctica enfermera que tiene como objetivo la sanación de la persona en su totalidad, basada en conocimientos, teorías, experiencia e intuición para guiar a los enfermos a ser socios terapéuticos con sus pacientes. Somos socios, somos facilitadores, somos guías, somos coordinadores. Reconocemos la totalidad del ser humano. Se vuelve a repetir otra vez: mente, cuerpo, emoción, espíritu, sociedad, cultura, relaciones personales, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera.
Podemos y debemos enriquecer nuestros conocimientos convencionales con conocimientos complementarios para ampliar el campo de actuación. Esto es como el que tiene una caja de herramientas. Cuantas más herramientas tenga uno en la caja, más fácil va a ser solucionar todos los problemas que surjan en la casa, ¿no? Enfermería integrativa basada en modelos y teorías, experiencia e intuición, y le añadimos nuevas competencias, que es lo que tiene de nuevo este modelo, un conocimiento añadido. Nos hacemos expertos en pacientes crónicos, mayor interacción entre paciente y enfermero, damos una atención continuada, ese modelo en el que muchas veces los pacientes solamente quieren visitar al médico, y enfermería toma más fuerza. Si nos hemos formado, si tenemos más conocimiento, tenemos más herramientas, podemos filtrar y podemos apoyar al sistema médico. Enfermería es un facilitador. Tiene papel principal en el programa de paciente experto, formación de pacientes. A veces el paciente experto da un poco de miedo. El paciente experto dices, a ver si va a saber más que yo. Bueno, pues puede que sí. A lo mejor en algunos casos sí que sabe el paciente, porque tú tienes que saber de muchas cosas y él se centra en su diabetes o se centra en su hipertensión. Pero, sin embargo, os aseguro que al profesional de salud le calma que el paciente tenga conocimiento sobre su salud y sobre su enfermedad. Lo más importante del papel de enfermería es que es un facilitador, educa al paciente, tiene que educar al paciente. El paciente recibe la información. Cuando el paciente tiene la información, sabe de qué le estamos hablando, sabe todas las posibilidades, opciones terapéuticas, hacia dónde vamos, sabe que tiene un equipo con él trabajando que le va a ayudar en todas sus dudas. Ese paciente se hace responsable de su salud. Cuando un paciente se hace responsable de su salud y él toma las riendas, se acabó el modelo de yo me siento y a mí ustedes cúrenme. No, aquí no se sienta nadie, aquí nos sentamos todos juntos y aquí entre todos buscamos opciones terapéuticas para ayudarle, para guiarle o para facilitarle. Pero usted es una parte proactiva, activa. ¿Qué pasa? El paciente acepta el cambio de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque lo entiende. Lo acepta simplemente porque lo entiende realmente, lo incorpora en su esquema de valores, le da la importancia que tiene y, por supuesto, lo acomoda en su entorno socioambiental, porque a veces el paciente tiene que hacer cambios que en su entorno no sientan muy bien, quizá hay gente que no entienda por qué ha hecho esos cambios, pero si él realmente cree en ello, él va a hacer los cambios. ¿Qué supone esto? Mayor éxito en el programa terapéutico. En cuanto el paciente toma las riendas, hay un mayor éxito en el programa terapéutico, garantizado. Nuevas competencias que adquiere enfermería, elaboración de diagnóstico, utilización de nuevas técnicas, atención previa al paciente, consulta de enfermería, lo que hablábamos en nuestra consulta. Muchos pacientes, antes de pasar con el médico, pasan conmigo y muchas veces ya no es necesario que pasen al médico. Les solucionamos, les calmamos, muchas veces son cuestiones muy simples, muy sencillas de las que quieren respuesta. Enfermería está totalmente capacitado para dárselas. Elaborar cuestionarios de calidad. Es importante cuando a los pacientes, más allá de las pruebas analíticas, bioquímicas, radiológicas que podamos hacerles también para demostrar que está habiendo un cambio, es importante preguntarle al principio del tratamiento sobre sus aspectos, cómo se encuentra física, mentalmente, sus relaciones personales, y ir haciendo una valoración durante el proceso. Cómo van cambiando, si van mejorando, cómo va afectando eso a su salud, a su familia, en su trabajo, etc. Es importante saberlo. Valoración coste-eficacia. Un medicamento sabemos el coste que tiene, por ejemplo, para una hipertensión, y sabemos la eficacia que tiene. Pero resulta que si a esa persona le ponemos un plan terapéutico, le ponemos un plan nutricional, una dieta que tiene que seguir, le ponemos a hacer ejercicio que además mejora su estado de ánimo porque libera endorfinas. Si hacemos una terapia mente-cuerpo, yoga, coherencia cardíaca, alguna tai chi, qigong, cualquier cosa, lo que a esa persona le guste, su tensión baja, su tensión arterial en la mayoría de los casos baja y no tiene que tomar ninguna pastilla. Elaboración de nuevos programas de salud orientados muchas veces a nuevas patologías que van surgiendo, dar nuevos enfoques. Mayor responsabilidad en proyectos de prevención y de bienestar, muy, muy importante. Y colaboración en proyectos de investigación. Tenemos que saber
pero no solo enfermeros, todos los profesionales de salud tenemos que saber de otros modelos y de otras formas que hay. Tenemos que saber que existe la acupuntura, que existe la homeopatía, que existen las bioterapias, que existen otras cosas, otras técnicas. Tenemos que saber, por lo que hablábamos, cuanto más grande sea nuestra caja de herramientas, más posibilidades tendremos podremos desarrollarnos en un abanico más amplio de patologías y de pacientes. Tenemos que tener conocimiento de terapias manuales, basadas en el cuerpo, alguna técnica de masaje, de reflexología, osteopatía sacrocraneal, etcétera. Conocimiento de técnicas mente-cuerpo. En todos los pacientes encontramos un nivel de estrés bastante elevado, lo que hablábamos antes, sea el nivel de estrés por su vida, por su familia, etcétera, lo que le ha provocado esa patología, o lo que quizá no ha provocado, pero a veces es la gotita, ¿no?, que colma el vaso. Tenemos que enseñarles. Todas las técnicas de estrés producen un cambio biomolecular en nuestro organismo que producen bienestar y producen una regeneración del cuerpo. Por eso es tan importante el descanso, la relajación, las técnicas de meditación, etcétera. Hay que enseñar a los pacientes. Hay cosas muy, muy sencillas que se pueden enseñar en 10 minutos que los pacientes pueden aplicar diariamente en su casa. Y controla el nivel de estrés. Nosotros trabajamos con un programa de coherencia cardíaca, entre otras técnicas de yoga, relajación, meditación, etcétera. Y en 10 minutos se enseña al paciente. El paciente ve en una gráfica directamente cómo su nivel la variabilidad de su ritmo cardíaco, su pulso, se va relajando según va haciendo la técnica de relajación. Y el paciente lo ve, lo visualiza. Es un efecto biofeedback. Están encantados, como podéis ver, porque uno cuando hace una técnica de relajación no sabe, es subjetivo, sí, me he relajado, pero ¿a mi cuerpo le ha afectado? Sí. Nosotros les enseñamos que sí, que a su cuerpo le ha afectado, porque ha cambiado su estado, su variabilidad del ritmo cardíaco. Tenemos que tener conocimientos de terapias naturales, tanto fitoterapia, ligoterapia, ortomolecular, homeopatía, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender de las terapias naturales que van a tratar el cuerpo en origen. Muchas veces denostamos, ¿no?, otro tipo de terapéuticas cuando nos dan la base. Porque las bases de las terapias naturales, de la naturopatía, es reforzar los mecanismos intrínsecos del cuerpo para favorecer la salud, desde la sanación desde el interior. Trabajan con dieta, depuración, son los pilares básicos de la salud. Luego podemos dar todos los medicamentos y todo lo que queramos, pero vamos a trabajar el cuerpo desde dentro y vamos a darle herramientas al cuerpo para que él se fortalezca. Y otro tipo de terapias biológicas. Conclusiones. En origen, la enfermería tiene una formación holística, una visión más amplia. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los pacientes, porque estamos todo el día con pacientes, porque estamos con ellos, estamos cerca de ellos, les escuchamos y nos escuchan. Enfermería promueve la curación, pero también la sanación y el autocuidado. La sanación siempre es posible, aun cuando la curación no lo es. Es muy importante que lo sepamos. Una persona puede tener una enfermedad y estar sano. Esto es muy importante. Siempre se puede hacer algo por los pacientes, siempre pueden mejorar, siempre se les puede ayudar. Es muy, muy importante la sanación, más allá de la curación. Enfermería ocupa un papel como coordinador, ¿no? Porque realmente enfermería es un profesional que está muy cerca del paciente, como hemos comentado, pero a la vez está muy cerca de todos los profesionales de salud, se encuentra en el núcleo. Entonces es un buen gestor de qué es realmente lo que necesita el paciente y recibe también a su vez toda la información de los demás profesionales de salud. La programación de salud integrativa tiene enfermería como un eslabón esencial. Enfermería integrativa no es necesariamente algo que se hace, es una actitud, una filosofía y una forma de ser. Os aseguro que cuando uno aplica todo este concepto de medicina integrativa con sus pacientes, los pacientes se encuentran mejor, los pacientes se hacen proactivos en su tratamiento, los pacientes mejoran, pero los profesionales de salud estamos mucho más satisfechos, nos sentimos mejor. Tenemos menos responsabilidad porque adquirimos y compartimos responsabilidad con otros profesionales y con el propio paciente, y hace de la medicina realmente una medicina mucho más humana y más cercana al paciente. Gracias.